Buenas tardes, mi nombre es Paula Boada y el día de hoy les presentaremos nuestra actividad TIC de física con mis compañeros Juanita Rodríguez y Santiago Filo. Espero les guste y muchísimas gracias. La electrostática es una de las ramas de la física que estudia la electricidad en la materia a través de los protones, electrones y neutrones. Esta fenomenología tiene que ver directamente con las cargas y pues estas cargas tienen tres características. Una de ellas es la dualidad. Franklin en 1706 a 1790 determinó que las cargas podían ser positivas o negativas dependiendo de si sus polos se atraían o se repelían. La segunda característica es la conservación de las cargas, donde las cargas no varían. Y por último, la cuantización es cuando la carga es directamente proporcional a los dos electrones ganados o perdidos. Bueno, luego de conocer el concepto de la electrostática, debemos saber que existen dos tipos de cargas, las cargas por inducción y las cargas por contacto. Las cargas por contacto se evidencian cuando dos cuerpos cargados positiva y negativamente chocan. Acá va a ocurrir una transferencia de electrones entre los dos cuerpos gracias a la fricción. Por otra parte, las cargas por inducción ocurren cuando un cuerpo cargado se acerca a un material conductor. El material conductor, al estar en estado neutro, va a generar una atracción con el cuerpo cargado positiva y negativamente, formando así los dipolos. A continuación nos encontramos con la ley de Coulomb. El físico francés Agustín de Coulomb establece en su ley que la magnitud de dos cargas es directamente proporcional a las fuerzas eléctricas entre ellas, e inversamente proporcional a las distancias al cuadrado que las separan. Esta ley nos explica cuando dos magnitudes se repelen o por el contrario se atraen, mediante la ecuación que se ve en pantalla. Fuerza es igual a la constante 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre colombio cuadrado. La constante multiplica dos cargas, Q1 y Q2, que dividen R al cuadrado, siendo esta la distancia. Esta ecuación nos da en Newton y nos quiere indicar la intensidad existente entre dos cargas. Consecuencialmente, tenemos un concepto bastante importante, puesto a que este nos permitirá enfocarnos y profundizar más dentro de lo que es la pregunta-problema. El concepto es la electrocoagulación, que hace referencia a un método de desestabilización de partículas contaminantes que se utiliza con el fin de compactar los residuos sólidos que encontramos dentro de cuerpos de agua, como ya sean ríos, lagos y demás, y de esta manera sea mucho más fácil el proceso de descontaminación. En este caso hablaremos más como de aguas residuales, puesto a que es para consumo. Sin embargo, este método también se puede utilizar en casos de derrames de petróleo y similares. Y básicamente es un método que se origina a partir de una corriente eléctrica que proporciona una fuerza externa y desencadena las reacciones químicas que son necesarias para que se formen partículas aún más sólidas y consistentes. Y bueno, las técnicas de electrocoagulación utilizan flujos de carga eléctrica a través del posicionamiento de dos placas eléctricas, una cargada positivamente con cationes y la otra cargada negativamente con aniones, y que pues al posicionarse generan un campo eléctrico y permiten que las partículas de las sustancias que se van a limpiar, estas sustancias contaminantes, se adhieran a los electrodos y el flujo del agua sea mucho más limpio. Existen diferentes tipos de materiales, cada uno tiene una capacidad de transportar energía, como los conductores. Estos permiten el movimiento libremente de electrones, como los metales o los compuestos salinos. Los aislantes no permiten la circulación de los electrones, se pueden evidenciar en madera, plásticos o papel. Un semiconductor se puede comportar como un conductor o como aislante, dependiendo de los factores externos como la intensidad de energía. Se pueden evidenciar en los circuitos eléctricos en materiales como el silicio o el germanio. Como podemos ver, el agua sirve como medio conductor y esto es debido a que las moléculas inorgánicas que permiten la transferencia de energía. Bueno, ahora como parte del proceso de electrocoagulación del que yo les venía hablando, un campo eléctrico es generado dentro de las dos placas o los dos electrodos que tenemos. Y bueno, como más a fondo de este concepto hace referencia a un campo de fuerza que es creado por una atracción y una repulsión de cargas eléctricas que originan también el flujo de cargas y se mide en voltios por metro o newton por columpio. Y bueno, como tal el campo eléctrico se crea cuando el flujo decrece según la distancia a la fuente que las provoca y
Como lo mencionábamos en el caso del uso del electrocoagulador, la presencia de los electrodos cargados produce un efecto sobre el espacio, lo que hace que cualquier otra carga que sea colocada o sobrepuesta, pues en un punto seguirá estas mismas trayectorias que ya venían y que responden como a la influencia que tiene el electrodo cargado sobre esta misma carga. Entonces, como tal, el concepto de electrodo pues, nos permite entender un poco más que la fuerza electrostática entre dos cargas, pues además, se puede dar incluso entre cargas que no están en contacto. Eso hace parte de la transferencia de cargas y bueno, en este caso ocurre porque una de las cargas está siendo afectada por el campo eléctrico que está siendo generado por la otra carga. Entonces también tiene una ecuación y se puede medir como campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga en coulombs. La purificación. La purificación del agua es muy importante, ya que este es un recurso vital para la vida. Pero el agua, en la mayoría de los casos, al no ser purificada, puede llegar a ser tóxica para el ser humano y generar enfermedades que conlleven incluso a la muerte. El proceso de purificación es un proceso físico y químico para eliminar contaminantes. A continuación, les mostraremos el paso a paso. El primer paso es la desinfección, donde se usa más que todo elementos químicos como el cloro. El cloro elimina microorganismos presentes en el agua. A este proceso se le conoce como cloración del agua. El segundo paso es la filtración. La filtración se hace por medio de elementos granulares. Este se lleva a cabo para obstruir residuos sólidos y solo permitir el paso de los líquidos. Comúnmente se usa carbón activado o arena sílica. Estos elementos, además de filtrar el agua, también retienen compuestos orgánicos biodegradables. El tercer paso es el de suavización, donde el agua se lleva a través de un proceso cuando su dureza supera los 170 miligramos sobre el litro. Y bueno, este proceso se da por medio del intercambio iónico, donde se elimina el exceso de compuestos tales como el calcio o el magnesio. Y bueno, el suavizador es capaz de intercambiar cationes, es decir, cargas positivas, de los elementos ya antes mencionados por medio de sales disueltas de cloruro de sodio. El cuarto paso es el de la ósmosis inversa y se usa para disminuir el exceso de sales disueltas en el agua, donde una superficie tubular se le aplica presión al agua. Y esta presión obliga al agua a filtrarse por medio de una membrana porosa, se le llama así, que vuelve al agua más versátil y rechaza el flujo de compuestos salinos y este flujo es conocido como concentrado. Quinto paso se le conoce como descarga de corona, donde el oxígeno debe pasar a través de un campo eléctrico que se genera al aplicar un alto voltaje entre dos electrodos separados por un material dieléctrico. Es decir, un material con baja conductividad. Al pasar por el campo eléctrico, las moléculas de oxígeno se fragmentan en iones altamente reactivos y estos radicales crean una reacción en cadena para formar el ozono. Cuando las moléculas de ozono se forman, ocurre un proceso de oxidación en el agua en el que se inactivan los microorganismos. El ozono se incorpora en el agua por medio de una inyección que genera un burbujeo. El último paso es la esterilización del agua por medio de los rayos UV, donde se usa una lámpara de luz ultravioleta cuando el agua pasa a través de un ducto y este ducto se usa con el fin de evitar la proliferación bacteriana. Este paso a paso de la purificación y desinfección del agua se lleva a cabo en plantas de tratamiento de aguas residuales, pero empresas como Tapwater adecuan dispositivos tecnológicos que usan principios de osmosis y filtración para crear grifos que inhiben microorganismos y bacterias. Estos grifos son de uso doméstico y se pueden adecuar en los lavamanos y duchas de tu casa. Te recomendamos escanear este código QR para conocer más sobre estas tecnologías innovadoras. Se puede concluir que es importante llevar a cabo los procesos de purificación y desinfección del agua, ya que este recurso tiene una trascendencia biológica y social importante, pues según científicos de la revista Agua, para el año 2050 más de la mitad de la población no tendrá acceso a este recurso. Esto debido a la sobrepoblación y a la contaminación de fuentes hídricas tales como ríos, represas, lagunas y páramos. Según los índices del año 2020 de la ONU y el Banco Mundial Internacional, más de 37 millones de personas no tienen acceso al agua potable, principalmente en países con bajo índice de desarrollo, países donde a su vez se debería llevar a cabo unas tecnologías como las del grifo Tapwater, ya que de no ser aplicadas y desconocer los procesos de purificación, consumir agua sin previo tratamiento puede ser nefasto para la salud humana.
Finalmente, como respuesta a la pregunta, según lo previamente comentado, nos gustaría afirmar que la manera en la que vemos que se pueden realizar procesos de purificación en medios como el agua, sabiendo que resulta ser un recurso de uso vital para nosotros los seres humanos, es por medio de métodos que utilicen la manipulación de las propiedades físicas de la materia que deriven de la electroestática, como las cargas eléctricas que tienen como finalidad facilitar los procesos de descontaminación. La incidencia de CTS se ve directamente relacionada a los beneficios sociales que trae el uso de nuevas tecnologías, como lo vimos a lo largo de la presentación, donde la manipulación de cargas o transferencias, ya sea por medio de contacto o inducción, permite que el método de electrocoagulación sea una de las soluciones que logre erradicar los problemas de contaminación hídrica. De la misma manera, se debe aclarar que actualmente, digamos que no es un método muy efectivo a gran escala, mas sin embargo en espacios reducidos como ríos o lagos es efectivo y mejora el daño ambiental y la incidencia directa en la vida social de las personas, es decir, la mejora. Los estudios científicos permitieron identificar un dilema biológico que fue tratado a través de tecnologías directamente relacionadas a la electrostática como propiedad física y resultó beneficioso para la sociedad. Allí es donde relacionamos CTS.